Papi, ¿por qué duerme aquí?, preguntó la pequeña. El padre soltero millonario la llevaba a casa en Nochebuena. Los copos de nieve se deslizaban suavemente por el aire, centelleando bajo el resplandor dorado de las luces navideñas de Nueva York. Las calles rebosaban de espíritu festivo. Familias, abrigadas con bufandas y abrigos, parejas riendo bajo guirnaldas de luces parpadeantes, niños señalando con entusiasmo los escaparates decorados con muñecos de nieve y renos. El Range Rover negro se detuvo cerca de una tranquila parada de autobús, a solo unas pocas cuadras del árbol de Navidad del Rockefeller Center. Michael Carter salió primero, alto y sereno, su abrigo oscuro rozando su impecable traje azul marino. Extendió la mano, y una niña con rizos del color del sol saltó sobre la recién caída nieve. «Quédate cerca, cariño», dijo suavemente, ajustándole su gorro de punto blanco. «Iremos a ver el gran árbol, y luego a casa por el chocolate caliente». «Vale, papi», Kelly sonrió radiante, agarrando su mano con fuerza. La ciudad se sentía mágica esa noche. La Nochebuena siempre lo era. Pero los ojos de Michael estaban distantes, como si las luces de la temporada nunca pudieran alcanzarlo del todo. Habían pasado 2 años desde que perdió a su esposa. Y aunque hacía lo posible por sonreír para Kelly, el vacío en su pecho nunca terminó de cerrarse. Caminaron lentamente pasando los escaparates iluminados, Kelly parloteando sobre Papá Noel y cuántas galletas deberían dejar junto a la chimenea. Pero de repente, se detuvo. Su voz se redujo a un susurro. «Papi, ¿por qué esa señora está durmiendo ahí?» Michael se giró hacia donde Kelly señalaba, el viejo banco de madera al borde de la parada de autobús. Allí, acurrucada bajo el parpadeante letrero de la ruta del autobús, había una joven. Apenas parecía tener 20 años. Su cabello rubio estaba desordenado, enredado con copos de nieve. Vestía un suéter pálido y gastado que apenas le llegaba a los codos. En sus brazos temblorosos, sostenía algo pegado a su pecho. Michael dio un paso adelante, entrecerrando los ojos. Era un bebé, envuelto en una manta delgada y raída. El infante yacía inmóvil, con las mejillas rojas por el frío punzante, los pequeños dedos asomando y temblando ligeramente con el viento. El corazón de Michael se encogió. Instintivamente tomó la mano de Kelly para seguir caminando. Eran solo extraños, después de todo. La ciudad estaba llena de historias que no se podían arreglar. Pero Kelly se echó hacia atrás. «Papi», dijo de nuevo, con más firmeza esta vez, los ojos muy abiertos. «Ella tiene un bebé. Es tan pequeño. Papi, tiene frío». Michael miró a su hija. Su pequeño rostro era serio, la preocupación escrita en cada rasgo inocente. Por un momento, dudó, su aliento visible en el aire helado, su mente debatiéndose entre la lógica y la emoción. Entonces algo cambió. Sin decir una palabra, se agachó lentamente y comenzó a quitarle la suave bufanda roja del cuello a Kelly. Ella no dijo nada, solo observó cómo su padre se acercaba a la chica dormida. Arrodillado junto al banco, Michael colocó suavemente la bufanda sobre el bebé, con cuidado de no asustar a ninguno de los dos. El infante se agitó ligeramente, los labios moviéndose en su sueño. Michael miró a la joven. Su piel estaba pálida, casi azul alrededor de los bordes de sus labios. Sus brazos aferraban al niño con más fuerza, incluso inconsciente, como si lo protegiera instintivamente. Extendió una mano y le tocó ligeramente el hombro. «Señorita», dijo, con voz baja pero urgente. «Señorita, no puede quedarse aquí fuera esta noche». Ella no respondió. Michael se inclinó más, su preocupación se profundizó. Su voz se quebró ligeramente. «Por favor, despierte». El viento sopló un poco más fuerte entonces, enviándole un escalofrío por la espalda. A lo lejos, se oía débilmente un coro de villancicos, cantando Noche de Paz. Y, sin embargo, nada en ese momento se sentía en silencio. Se volvió brevemente y vio a Kelly mirándolo, no con miedo, sino con esperanza. Y eso fue todo lo que necesitó. Se volvió hacia la joven, todavía arrodillado, la determinación asentándose en sus rasgos. «Viene con nosotros», dijo en voz baja, sin estar seguro de a quién intentaba convencer, a ella o a sí mismo. Grace Miller despertó con una punzada de pánico.
El frío la golpeó primero, agudo y punzante. Luego vino el miedo. Sus brazos se aferraron al bulto en su pecho, su bebé. Sus ojos se abrieron de golpe. La nieve caía más fuerte ahora. Su espalda le dolía por el banco helado. Pero lo que más la sobresaltó fue el hombre alto arrodillado a su lado. El aroma a colonia y aire de ciudad se aferraba a él. Vestía un abrigo a medida, guantes de cuero, y sostenía algo en sus brazos. ¿Su bebé? No, jadeó, abalanzándose hacia adelante. Devuélvamelo. El hombre no se inmutó. Su voz era firme y baja. Se está congelando. Necesita entrar. Ella intentó ponerse de pie, sus piernas temblorosas. No necesito su lástima. Michael Carter la estudió. Joven, apenas 20 años. Su cabello rubio estaba enredado y cubierto de escarcha. Sus labios agrietados. Su suéter estirado y delgado. Pero fueron sus ojos los que lo retuvieron, desafiantes, desesperados, exhaustos. El bebé se agitó débilmente. Michael ajustó la bufanda de su hija, alrededor del pequeño cuerpo del infante. La piel del niño estaba pálida, sus labios teñidos de azul. No ofrezco lástima, dijo. Ofrezco calor. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas, pero las parpadeó. La gente solo ayuda cuando quiere algo. Lo he aprendido por las malas. Una ráfaga de viento los atravesó. El bebé soltó una tos débil y sibilante, luego otra. Michael se puso de pie, sosteniendo al bebé más fuerte. Puede venir o no, pero no lo dejaré congelarse. Por un momento, Grace no se movió. Sus brazos anhelaban a su hijo. Cada parte de ella gritaba que lo tomara de vuelta, que huyera. Pero algo en los ojos del hombre la detuvo. No eran crueles. No eran sospechosos. Eran amables, como los de un padre. Dio un paso vacilante. Se llama Noah, susurró. Michael asintió. Soy Michael. Mi coche está cerca. Miró sus zapatos empapados, luego a su bebé, envuelto en una bufanda que no era suya, sostenido por un hombre que no conocía. Pero sus pies se movieron. Lo siguió. Dentro del Range Rover, el mundo se sentía surrealista, cálido, demasiado silencioso. Grace se acurrucó en el asiento trasero, observando cada movimiento mientras Michael ajustaba la manta de Noah. Una niña se asomó por el asiento, observándola con ojos grandes y curiosos. Es tan joven, murmuró Grace. Tiene 4 años, respondió Michael, captando su mirada en el espejo. Se llama Kelly. Grace asintió. Es preciosa. Por un momento, el silencio se instaló. Entonces Kelly preguntó suavemente, ¿cómo se llama tu bebé? Noah, dijo Grace. Kelly sonrió. Es muy pequeñito, como un copo de nieve. Los ojos de Michael se fijaron en el espejo de nuevo. Grace miraba por la ventana, pero él vio el brillo de las lágrimas que ella no dejaba caer. Grace había creído una vez en los cuentos de hadas antes de que todo se desmoronara. Había sido estudiante de segundo año en una universidad de artes liberales, con especialización en bellas artes. Le encantaba dibujar personas, lugares, momentos intermedios. Sus profesores elogiaban su trabajo. Luego llegó el chico, las promesas, los errores, la prueba que dio positivo. Cuando se lo dijo, él desapareció. Cuando se lo dijo a su familia, estricta, religiosa, inflexible, le dieron un ultimátum. Has traído la vergüenza a esta casa, dijo su madre. Si lo tienes, te vas. ¿Se fue? Sin trabajo, sin dinero, sin apoyo. Solo un hijo para el que no estaba preparada, y sin embargo no podía abandonar. Pasó de refugio en refugio, luego a la calle. La comida iba para Noah. Los abrigos lo envolvían a él. Cada noche era una lucha por sobrevivir. La Nochebuena era solo otra noche que superar, hasta ahora. Mientras el coche se movía suavemente por las calles nevadas, Grace rompió el silencio. ¿Por qué se detuvo? Michael no respondió de inmediato. Pensó en Kelly, en ese primer momento en que la sostuvo después del accidente.
El silencio que llenó la casa durante 2 años. El peso de la pena que no podía quitarse de encima. Supongo, dijo finalmente. Alguien me dijo una vez que si puedes ayudar y no lo haces, es lo mismo que marcharte. Grace lo miró. Él era del tipo que ella solía evitar, poderoso, sereno, rico. Pero había algo más. No en su traje, no en el coche, sino en su voz. No era creencia en ella, sino creencia en hacer lo correcto. Miró a Noah, ahora durmiendo profundamente en los brazos de un extraño, envuelto en la bufanda de un niño, respirando más fácilmente. Por primera vez en meses, el peso en su pecho se aflojó. Se recostó contra el asiento, con los brazos aún acurrucados en su regazo como si estuviera sosteniendo a Noah. Michael la miró una vez más por el espejo. No sonrió, pero algo en su rostro se suavizó, y por primera vez en 2 años, la Nochebuena se sintió diferente. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar el último piso de uno de los rascacielos más exclusivos de Manhattan. Grace nunca había visto nada igual. Una luz cálida se extendía por los pulcros suelos de madera. Ventanales de suelo a techo mostraban una vista panorámica del horizonte nevado. En la esquina se alzaba un imponente árbol de Navidad, resplandeciendo con adornos dorados y rojos. Parecía una escena de película. Se quedó sin aliento. Michael salió, llevando a Noah. Kelly saltó delante, gritando, «Vamos, esta es tu habitación, bebé Noah». Desapareció en una habitación de invitados, encendiendo una suave luz nocturna con forma de luna. Una pequeña cuna se alzaba cerca, sin usar desde que Kelly era un bebé, pero impecable. Grace se detuvo en el umbral, con los brazos cruzados con fuerza. No entró. «¿Estás segura aquí?», dijo suavemente. «Toma la habitación. Descansa. Hablaremos por la mañana». Grace asintió levemente. Una vez que él se fue, se sentó al borde de la cama, todavía con su abrigo. Después de un momento, acostó a Noah en la cuna y se sentó a su lado, con una mano sobre su pecho. Fue la primera noche que no durmió con un ojo abierto. A la mañana siguiente, Grace se levantó temprano. Encontró la lavandería por accidente y lavó la manta de Noah y su suéter, que todavía olían ligeramente a la calle. Luego, en la cocina, limpió los impecables mostradores e hizo un desayuno sencillo, huevos y tostadas. Estaba enjuagando los platos cuando Michael entró, todavía en bata. «Te levantaste temprano», dijo, sorprendido. Grace se encogió de hombros ligeramente. «Trabajo por lo que uso, siempre». Él la miró por un momento. No había amargura en su voz, solo una tranquila dignidad. «Yo haré el café», dijo. Más tarde esa mañana, llegó la señora Margaret Hill. Había trabajado para los Carter durante más de una década, práctica, astuta, leal. Inmediatamente notó el plato extra en el fregadero, huellas desconocidas y el tenue aroma a talco de bebé. Encontró a Michael en su estudio. «Señor», dijo en voz baja. «Tenemos una invitada». Michael asintió. «Se llama Grace. Ella y su bebé se quedarán un tiempo». Margaret frunció el ceño. «Usted no la conoce». «¿Y si solo va detrás de su dinero?». «Sucede, especialmente a hombres como usted». Michael cerró su libro. Estaba durmiendo en una parada de autobús con su bebé. «No creo que esto sea una estafa». Margaret dudó. Aún así, la amabilidad debe medirse, especialmente con Kelly en casa. Ninguno notó a Grace de pie en el pasillo, sosteniendo una toalla limpia. Había oído todo. Sin decir una palabra, volvió a la habitación de invitados y comenzó a empacar en silencio. Vistió a Noah con manos temblorosas, doblando la manta, apretándola alrededor de él. «Vamos, bebé», susurró. «Antes de que agotemos la bienvenida». Abrió la puerta del dormitorio y salió al pasillo. Kelly vino corriendo, casi haciéndola perder el equilibrio mientras envolvía sus brazos alrededor de las piernas de Grace. «Por favor, no te vayas», lloró. Mamá dijo, «ayudar a los demás es el mejor regalo. Tú y Noah sois nuestro regalo». Grace se quedó paralizada. Luego se oyeron pasos. Levantó la vista y vio a Michael de pie al final del pasillo,
con las manos en los bolsillos, el rostro ilegible. Había oído todo, la duda de Margaret, la retirada silenciosa de Grace, la súplica de Kelly. Y en ese momento, volvió a estar en una habitación de hospital 2 años antes, sosteniendo la mano de su esposa mientras ella susurraba: «Sé amable, Michael, incluso cuando sea difícil. Especialmente cuando sea difícil». Tragó saliva, su voz suave. «No nos estás usando, Grace. Estás haciendo todo lo contrario». Ella se quedó inmóvil, con los brazos envueltos alrededor de su hijo. Michael dio un paso adelante. «Por favor, quédate». Los días después de Navidad pasaron suavemente, envueltos en música suave y el resplandor de la chimenea. El tipo de calidez que Grace no había conocido en mucho tiempo. Pasaba sus mañanas en el solarium, un espacio tranquilo con grandes ventanales y una vista nevada de Central Park. Michael lo había usado una vez como rincón de lectura, pero rápidamente se convirtió en el estudio de Grace. En un rincón olvidado, encontró una caja de viejos materiales de arte, carboncillo, blocs de bocetos, pinceles. Preguntó si podía usarlos. «Eran de mi esposa», había dicho Michael. «Ella solía pintar aquí». Kelly se unía a Grace cada mañana, arrastrando su manta y su chocolate caliente, sentándose a su lado con interminables peticiones. «¿Puedes dibujar un cachorro? ¿Puedes dibujarme con alas? ¿Puedes dibujar a papi con un sombrero gracioso?» Grace reía y bosquejaba, sus manos rápidas y suaves. Pero una mañana, Kelly se sentó en silencio, con las manos cruzadas, observando a Grace sin decir una palabra. Grace no preguntó por qué. Simplemente empezó a dibujar. Esa noche, Michael llegó a casa y Kelly corrió a sus brazos. «Grace te hizo algo», dijo con orgullo. «Pero no puedes verlo hasta después de la cena». Más tarde, en el solarium, Grace estaba ordenando sus bocetos cuando Kelly le entregó a Michael un trozo de papel doblado. Él lo abrió y se quedó inmóvil. Era un dibujo de él y Kelly junto al árbol de Navidad del Rockefeller Center. Él estaba arrodillado, atándole el cordón del zapato, y Kelly lo miraba con una pequeña mano en su hombro. Luces cálidas lo rodeaban como un halo silencioso. Michael lo miró durante mucho tiempo. «Ni siquiera sabía que habías visto eso», murmuró. Grace, de pie cerca de la ventana, dijo suavemente: «Me doy cuenta de cosas que la gente olvida ver». Él la miró, realmente la miró, y algo pasó entre ellos, silencioso, honesto, tácito. 2 noches después, durante el desayuno, Michael levantó la vista de su café. «Hay una gala benéfica este fin de semana. ¿Irías conmigo?» Grace parpadeó. «¿Yo?» Él le dedicó una pequeña sonrisa. «Me salvarías de muchas conversaciones incómodas». Ella dudó. «No tengo exactamente un vestido para algo así». «Podemos encargarnos de eso», dijo simplemente. La noche del evento, Grace llevaba un vestido verde oscuro, sencillo, elegante, su cabello rizado suelto alrededor de su rostro. La única joya que llevaba era un pequeño colgante de plata que Kelly le había rogado que le prestara. Entraron al gran salón de baile, y Grace sintió al instante todas las miradas sobre ella. Se mantuvo cerca del borde de la sala, callada, observando. Michael la presentó a algunas personas. Ella sonrió cortésmente, asintió cuando era necesario, pero en su mayoría se mantuvo apartada. Más tarde, de pie junto a la mesa de postres, sostenía una copa de vino que no había tocado cuando una voz femenina cortó el ruido. «Bueno, si no es el caso de caridad navideño convertido en cita». Grace se giró lentamente. La mujer era alta, pulcra, alguien claramente del círculo de Michael. Su sonrisa era empalagosa y aguda. «Sabía que te reconocía», dijo. «Eras la de la 48 y la 7, ¿verdad? Durmiendo en un banco con un bebé. Una dulce historia de la pobreza a la riqueza. Apuesto a que eso da una gran prensa». Los dedos de Grace se apretaron alrededor de su copa, pero su rostro se mantuvo tranquilo. No respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió a la nieve. Michael la encontró minutos después de pie bajo una farola mientras los copos de nieve se acumulaban en su cabello. Ella no se giró cuando él se acercó. «No tenías que venir detrás de mí», dijo en voz baja. «Sí, tenía que hacerlo».
Se quitó el abrigo y se lo envolvió sobre los hombros. No merecías eso, dijo suavemente. Nunca más tendrás que explicarte a nadie. Ella finalmente lo miró. Sus ojos, tan a menudo protegidos, estaban abiertos, suaves. Y en ese momento, Michael no era el hombre que la había rescatado. No era un CEO ni un millonario. Era simplemente alguien que la veía, realmente la veía. Y por primera vez, ella se permitió ser vista. El sol de la tarde proyectaba una suave luz dorada sobre Central Park, donde las familias paseaban por los senderos cubiertos de nieve y los niños reían, lanzándose bolas de nieve bajo los árboles desnudos. Grace empujaba el cochecito lentamente, una mano agarrando el asa, la otra fuertemente envuelta alrededor de su abrigo. Noah estaba abrigado y profundamente dormido, su pequeño gorrito resbalando ligeramente hacia un lado. El suave zumbido de la ciudad a su alrededor se sentía extrañamente pacífico hasta que escuchó una voz familiar. Una voz que no había oído desde el día en que se fue de casa. Grace. Su cuerpo se heló antes de que se girara. Allí, de pie justo al lado del sendero, cerca de un banco, estaba su madre. La misma postura impecable, el mismo abrigo a medida, los mismos ojos, agudos, y legibles. Grace se quedó sin aliento. Su madre le echó un vistazo a Noah en el cochecito, y luego de nuevo a Grace con un juicio apenas disimulado. No deberías estar aquí, dijo su madre rotundamente. No en público, no así. Grace no dijo nada, su mandíbula se tensó. Elegiste la vergüenza, continuó su madre, con voz helada. Así que no esperes amor. Luego, sin decir una palabra más, la mujer se dio la vuelta y se alejó, sus tacones resonando contra el pavimento, desapareciendo entre la multitud. Grace se quedó congelada, no conmocionada, no sorprendida, simplemente vacía. Esa noche, el ático estaba tranquilo, excepto por el suave crepitar de la chimenea. Grace había dicho poco desde que regresó. Había alimentado a Noah, lo había bañado, lo había acostado. Ahora estaba sentada en silencio en un rincón de la sala de estar, perdida en sus pensamientos. Michael estaba arriba terminando una llamada, pero Kelly aún estaba despierta, jugando con crayones y papel cerca del árbol. Después de unos minutos, Grace escuchó su voz. Mira, Grace, dijo Kelly con orgullo. ¿Es tu casa? Grace miró. En las pequeñas manos de Kelly había un dibujo que había sacado del cuaderno de Grace, una acuarela que Grace había hecho días antes, pero que nunca había mostrado a nadie. En ella, había una casa pequeña y acogedora. Una luz cálida brillaba desde las ventanas. La nieve cubría el tejado. Delante de la casa había 4 figuras, Grace, Michael, Kelly y el bebé Noah, todos tomados de la mano bajo un alto árbol de Navidad adornado con luces doradas. Kelly señaló cada figura a su vez. Esa soy yo. Ese es el bebé Noah. Ese es papi. Y esa eres tú. Sonrió a Grace, completamente segura. Esta es nuestra familia ahora, ¿verdad? Grace no habló. Su garganta ardía. Su pecho le dolía de una manera que no tenía nada que ver con el dolor, al menos no con el tipo al que estaba acostumbrada. Cruzó la habitación lentamente y se arrodilló junto a Kelly, tomándola a ella y al dibujo entre sus brazos. Abrazó a Kelly con fuerza, su mano temblaba mientras le besaba la frente a la niña. Luego extendió la mano y tomó la manta de Noah del cochecito cercano, abrazando a ambos niños, su corazón rebosante. Y por primera vez, lloró. No por rechazo. No por soledad, sino porque en esa habitación tranquila llena de calidez y luz de chimenea, finalmente, sintió que pertenecía. Ya no estaba sola. Unos momentos después, Michael entró en la habitación. Se detuvo cuando la vio en el suelo, sosteniendo a los 2 niños, sus hombros temblaban en silencio. El cuadro yacía a su lado, y la luz de la chimenea brillaba contra las lágrimas en sus mejillas. Se acercó lentamente, se agachó y apoyó suavemente una mano sobre la suya. Has cargado el mundo sobre tus hombros, dijo suavemente. Deja que alguien te cargue ahora. Grace lo miró, los ojos rojos, las mejillas húmedas, pero sonriendo por primera vez a través del dolor. Y en ese único momento, algo cambió entre ellos, no lástima, no rescate, sino el reconocimiento de 2 personas que habían conocido la pérdida,
que habían aprendido a vivir con ella, y que, por primera vez en mucho tiempo, no tenían que hacerlo solos. La tormenta llegó rápido esa noche. La nieve remolinó fuera de las ventanas del ático, cubriendo la ciudad en un silencio blanco. Dentro, la chimenea parpadeaba cálidamente, pero la paz no duró. Comenzó con un suave gemido. Grace corrió al cuarto del bebé donde Noah yacía inquieto, sus pequeños brazos temblaban bajo la manta. Sus mejillas estaban enrojecidas, de un rojo profundo y alarmante, y el sudor se le pegaba a la línea del cabello. Cuando le tocó la frente, su corazón se encogió. Estaba ardiendo. Noah, susurró, levantándolo en sus brazos. Su cuerpo estaba caliente, demasiado caliente. Sus ojos aletearon pero no se abrieron. Noah, bebé, mírame. El pánico se apoderó de ella. Cogió el termómetro, lo colocó torpemente. 40,1 grados jadeó, apretándolo más contra su pecho. Michael, gritó, su voz quebrándose. Él apareció en segundos, todavía abotonándose el puño de la camisa de vestir. Se había estado preparando para una videollamada a medianoche, algo de alto riesgo con inversores en Tokio. Pero la expresión en el rostro de Grace lo detuvo en seco. Está ardiendo, dijo ella, con la voz temblorosa. No se despierta, Michael. Yo no sé qué hacer. Michael echó un vistazo al cuerpo inerte de Noah y no hizo más preguntas. 10 minutos después, el Range Rover se abrió paso por las calles nevadas de Manhattan, los neumáticos crujiendo sobre el aguanieve y el hielo. Los nudillos de Michael estaban blancos contra el volante. Grace se sentó atrás, acunando a Noah, susurrando su nombre una y otra vez como si el sonido de su voz pudiera anclarlo a este mundo. Por favor, bebé, por favor, quédate conmigo. Kelly se había quedado con Margaret. Michael ni siquiera se había molestado en explicar la reunión cancelada. Simplemente había tirado su teléfono a un lado y había dicho, diles que no voy. Mi familia me necesita. La sala de espera del hospital era fría y demasiado luminosa. La recepcionista hablaba en voz baja. Una enfermera le quitó a Noah de los brazos a Grace, mientras otra los guiaba hacia una habitación con cortinas. Grace la siguió, aturdida, hasta que sus rodillas cedieron en la silla más cercana. Michael permaneció de pie, observando a través del cristal de la puerta cómo el equipo pediátrico se apiñaba sobre la pequeña cuna. Y entonces escuchó un suave aliento a su lado. Grace se había quedado dormida, con la cabeza inclinada hacia un lado, ojeras bajo los ojos. El agotamiento finalmente había ganado. Michael se giró. Metió la mano en su abrigo y se lo colocó suavemente sobre los hombros de ella. Luego, con el tacto más suave, le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Ella se agitó pero no despertó. Se arrodilló a su lado. Estás a salvo ahora, susurró. ¿Y él también? Se volvió hacia la ventana, mirando al pequeño niño ahora envuelto en mantas médicas, una mascarilla de oxígeno suavemente colocada sobre su nariz. Michael entró en la habitación, acercó un taburete y se sentó junto a la cuna. Las máquinas sonaban constantemente. No parecía aún más pequeño ahora, su mano apenas del tamaño del pulgar de Michael. Michael extendió la mano y tomó la mano del bebé entre las suyas. Encajaba perfectamente. Se sentó así durante mucho tiempo. No habló, no se movió. Simplemente se quedó, aferrándose, como si por pura presencia, pudiera anclar a Noah de nuevo a la salud. Ni una sola vez pensó en la reunión que se había perdido. Ni una sola vez se arrepintió. Porque en ese momento, no importaba si Noah era suyo por sangre. Lo que importaba era que era suyo por elección. Pasaron las horas. La nieve afuera seguía cayendo en espeso silencio. Grace se despertó, sus ojos se abrieron a las luces estériles sobre ella. Miró a su alrededor aturdida y luego los vio. Michael, dormido ahora, sentado en la dura silla de plástico junto a la cama de Noah. Su cabeza apoyada contra la pared, un brazo todavía colgado protectoramente sobre la cuna. Se cubrió la boca con una mano, las lágrimas brotaron rápidas y silenciosas. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez desde que Noah nació, alguien se había quedado. Los días después de que la fiebre de Noah bajó se sintieron como despertar de un largo y oscuro sueño. Volvió a ser el mismo, balbuceando,
sonriendo, y Grace apenas los soltaba de sus brazos. El alivio reemplazó lentamente al miedo. La estancia en el hospital la había sacudido, pero algo más profundo se había quedado con ella. Michael se había quedado sin preguntas ni dudas. Ese tipo de lealtad era algo que ella nunca había conocido. Una mañana fría y clara, mientras la nieve afuera comenzaba a derretirse en aguanieve, Grace estaba en la cocina preparando café. Su voz era tranquila, pero segura, debería empezar a buscar trabajo. Michael levantó la vista. No tienes que apresurarte. Quiero hacerlo, respondió ella. Necesito ganarme mi sustento. Él asintió, reconociendo algo en su tono, una fuerza silenciosa. Grace no sobrevivía dependiendo. Sobrevivía poniéndose de pie. Él no insistió, pero algo en su mente ya había cambiado. 2 semanas después, la llevó a una pequeña galería de arte escondida entre tiendas en el Upper East Side. El letrero sobre la puerta decía Miller & Co. Art Studio. Ella se quedó mirando. Miller, preguntó suavemente. Solo entra, dijo él con una pequeña sonrisa. Dentro, luces doradas bañaban las paredes. Música de jazz sonaba suavemente, y cada pieza de arte que colgaba dentro era suya, bocetos, acuarelas, estudios de la ciudad y de la gente. Y allí, bajo un foco, estaba el cuadro de Michael atando el cordón del zapato de Kelly debajo del árbol de Navidad. No entiendo, susurró Grace. Recordé algo que dijiste, respondió Michael, que no solo querías pintar, querías compartir lo que ves. Así que, compré este lugar. Es tuyo. Su voz tembló. Michael, yo no puedo aceptar esto. Ya lo hiciste, dijo suavemente. Cada vez que cogías un lápiz, cada vez que veías lo que otros pasaban por alto. La gente comenzó a llegar. Amigos, vecinos, simpatizantes. Las copas de champán tintineaban. Grace se quedó en un rincón, abrumada, su corazón latiendo con fuerza. Luego Michael se adelantó para dirigirse a la sala. La multitud se calló. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó. No todos los días somos testigos de algo tan raro como esto. No solo talento, sino verdadero corazón. Se giró hacia Grace. Ella es Grace Miller, la artista, la madre y la mujer que me recordó lo que realmente es el amor. El silencio que siguió fue total. Grace se quedó inmóvil, con lágrimas en los ojos. Nunca la habían visto de esta manera, no como alguien a quien arreglar, no como un caso de caridad, sino como alguien digno. Lentamente, los aplausos se extendieron por la sala, volviéndose más fuertes. Grace sintió que algo crecía dentro de ella, liberándose de años de ser invisible. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, no de dolor, no de vergüenza, sino de reconocimiento y pertenencia. Más tarde esa noche, mucho después de que los invitados se hubieran ido, Grace estaba sola en la galería, contemplando su pintura. Michael se acercó silenciosamente a ella. Dije cada palabra en serio, dijo. Ella se volvió hacia él, con el corazón lleno. Él se acercó. Distribuiste amor incluso cuando no tenías nada. Hiciste un hogar para tu hijo. Me recordaste lo que significa sentir. Eso no es algo que la gente simplemente haga. Su voz era apenas un susurro. ¿Por qué yo? Él sonrió, cálido y constante. Porque nunca pediste que te vieran, pero me dejaste verte de todos modos. Y esta vez, cuando ella se apoyó en él, no fue con miedo. Fue con amor. Fue con confianza. Fue el hogar. La nieve caía ligeramente como confeti de las nubes, espolvoreando los árboles y setos del jardín con un suave brillo blanco. Era el día de Navidad, exactamente un año desde aquella noche en la parada del autobús, y todo había cambiado. El jardín trasero de la casa de los Carter se había transformado en un país de las maravillas invernal. Luces parpadeantes adornaban la valla de madera, y una hoguera crepitaba suavemente cerca. Una larga mesa estaba preparada con materiales de arte, pinceles, paletas, pinturas y papel grueso. Kelly había insistido en que esta Navidad, en lugar de regalos, todos pintarían recuerdos. Así que eso era lo que estaban haciendo. Michael se sentó junto a Grace en el banco, con una cálida manta de cuadros sobre sus regazos.
Noah, ahora con poco más de un año, estaba acurrucado entre ellos, riendo mientras se untaba pintura azul en sus pequeños dedos. Kelly estaba de pie junto a la mesa, sacando ligeramente la lengua mientras se concentraba en dibujar una casa con 4 figuras de palitos bajo un árbol de Navidad. Una más alta, una con rizos, una con una coleta y una muy pequeña con una gran sonrisa. Grace miró el trabajo de su hija, una suave risa escapó de sus labios. Estás mejorando mucho, ¿sabes? Aprendí de la mejor, dijo Kelly con orgullo, sin siquiera levantar la vista. Grace sonrió, sus mejillas se sonrojaron en el aire invernal, su cabello dorado atrapando los últimos rayos del sol de la tarde. La luz bailaba a su alrededor, haciéndola parecer sacada de las mismas historias con las que solía soñar. Michael se volvió para mirarla, y por un momento olvidó todo lo demás, las reuniones de negocios, las pérdidas, los años de soledad. Todo lo que podía ver era esto, Grace radiante de alegría, Noah seguro y cálido en sus brazos, Kelly riendo bajo el cielo. El tipo de paz que no proviene de la perfección, sino de la sanación. Entonces la voz de Kelly rompió el silencio. «Papi». Michael levantó la vista. «¿Somos una familia ahora?» La pregunta quedó suspendida en el aire por un momento, suave, sencilla, pero que resonaba mucho más de lo que parecía. Miró a Grace, a Noah, a la niña que había hecho esa pregunta una vez antes, hace mucho tiempo, señalando a una extraña en un banco y, sin saberlo, cambiando todas sus vidas. Los acercó a todos, Grace a su lado, Noah acunado en su pecho, Kelly envolviendo sus brazos alrededor de ellos. Él sonrió, con voz firme y plena. «¿Para siempre, cariño?» «Para siempre». A medida que el sol se ponía, proyectando una luz dorada sobre el jardín nevado, los 4 se mantuvieron cerca, pinceles en mano, corazones sincronizados. Una vez hubo 4 piezas rotas, dispersas en diferentes lugares de la ciudad. Un hombre afligido, una joven perdida, un niño sin madre y un bebé nacido en la incertidumbre. Pero de alguna manera, por gracia o por destino o por algo intermedio, esas piezas se habían encontrado. Y ahora encajaban perfectamente. Juntos pintaron un cuadro de hogar. A veces, los momentos más inesperados nos llevan a las personas que estaban destinadas a cambiar nuestras vidas. Michael, Grace, Kelly y el pequeño Noah no eran perfectos, pero juntos encontraron algo mucho más poderoso que la perfección: pertenencia, amor y sanación. Esta Navidad, recordemos todos que la amabilidad nunca se desperdicia, y que a veces un simple acto de compasión puede construir una familia entera. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a Historias que conmueven el alma, donde te traemos relatos verídicos y ficción conmovedora que sanan, inspiran y nos recuerdan lo que realmente importa. Hasta la próxima, cuídate y mantén tu corazón abierto.